elaborado con los aportes de varios autores, lo que se llamó Escuela de las Relaciones Humanas. ¿Se entiende? Sí, 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 entendí. Ahora, igual vos dijiste algo muy interesante. Si, si esto de lo que estamos hablando tiene que ver con el contexto, Ramiro, y sin dudas, yo te voy a decir, todo lo que tiene que ver con las escuelas que estamos viendo, tiene que ver con el contexto que se vivía en la época en que se generaba ese conocimiento. ¿Sí? ¿Cuál es el contexto en el que se generaba este conocimiento de las relaciones, de la Escuela de Relaciones Humanas, Ramiro? ¿Tenés alguna idea como para poder entender también esta cuestión de siempre la influencia del contexto? Sin dudas, sin dudas. ¿En qué época estamos hablando de esta Escuela de las Relaciones Humanas, etcétera? De este conocimiento. Estamos hablando de 1920, década del 20, el 30, del siglo pasado, ¿cierto? Claro, la época de la Gran Depresión, la época de la influencia de los sindicatos, fuera de los sindicatos, ¿se entiende o no? Sí, sí, sí. Ramiro, ¿me Por entendés? eso, Claro, entonces, por eso pensaba que total, influenciaba y la está época. muy bien lo que pensabas, está muy bien lo que pensás. Sin dudas, la influencia del contexto es importantísimo. A ver, ¿qué son en sí, este conocimiento, por qué se genera? ¿Por qué se van generando estos conocimientos, distintos modelos, distintos paradigmas en la administración? Para dar respuesta a problemas de las organizaciones y cuestiones del contexto, sin duda. Por eso uno puede ver a lo largo de la historia del hombre cómo se van generando distintos tipos de escuelas y distintos tipos de pensamientos en la administración. No es lo mismo principio del siglo XIX, fin del siglo XVIII, imagínense, post-revolución industrial, etcétera, etcétera, que todo lo que va viniendo después, como lo vamos a ver inclusive en la unidad que viene, en lo que tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, toda una serie de cuestiones del contexto que claramente van a impactar en estos conocimientos que se van generando. En este caso, tenemos la Gran Depresión, tenemos la cuestión, fíjate, es como que la importancia que van tomando fuertemente los sindicatos, mayor importancia de las democracias, bueno, una serie de cuestiones que abonan lo que vos estás diciendo. Pero también te tengo que decir que esa oposición oposición en sus ideas, ¿no es cierto? Influenciada por ese contexto, en realidad no surge a propósito, surge, todo es una transición, ¿viste? Todo el cambio de paradigma es un rompimiento, pero que se da a través de una gradualidad, ¿no es cierto? De un cambio gradual. Bueno, se fue pensando una cosa y se termina viendo otras cuestiones, y por eso, según esta escuela, todo lo que pasa en las organizaciones, en las empresas, fíjate y fíjense, tiene que ver con las cuestiones sociales y las cuestiones de grupo. Y las primeras escuelas que nosotros vimos no, no tenían ni siquiera en cuenta estas cosas. Entonces, en ese sentido hay una oposición, sobre todo en cuanto a las ideas. Y esto va a hacer que surjan otras concepciones y otras ideas, como ya vamos a ver enseguida. Muy bien. Fíjense, nosotros vamos a hablar ahora del modelo burocrático, ¿sí? Que en realidad podríamos decir, es una mezcla de todo, pero el modelo burocrático, ya vamos a ver, surge en una época, pero se revaloriza en otra época posterior, o sea, se empieza a ocupar, si ustedes quieren, o a pensar como un modelo, ¿sí? De implementación en las organizaciones, en las grandes organizaciones, mucho después de que fuera analizado por su referente principal, que es Max Weber. Max Weber ve este modelo en las grandes organizaciones de su época, sobre todo en las organizaciones estatales, ¿sí? En las organizaciones que tienen que ver con organizaciones formales como el ejército, etcétera. Ve que se implementa este modelo que tiene una serie de características a inicios del siglo XX, o sea, estamos hablando 1900, a inicio de 1900. Pero recién se reconoce este modelo y se lo toma como para dar respuesta al surgimiento de las grandes organizaciones en 1947. O sea, recién en 1947
y tiene que ver con el contexto, como vos lo estás planteando, Ramiro, recién se toma este modelo que fue descrito por Weber, ¿sí?, para dar respuesta a la organización justamente de las grandes organizaciones de la época. Entonces, dale, pues. las burocracias, ¿sí?, a las cuales son llamadas, ¿no es cierto?, las grandes organizaciones de las épocas, surgieron, o sea, el modelo de organización, surgieron como consecuencia de que las organizaciones de esa época, ¿sí?, 1940 y tantos, puedan satisfacer su necesidad de orden, ¿sí?, de orden y de exactitud. Bueno, como siempre les digo, todo este material está en el aula virtual, ¿sí? Todo este material está en el aula virtual, recuerden. Y como yo creo que ya los estoy cansando con esto, pero bueno, todo está muy bien explicado, esta parte de las escuelas específicamente, en el libro de Chavenato, en cualquiera de sus ediciones, ¿sí? Muy bien. El modelo burocrático surgió como una reacción contra la crueldad típica de las prácticas administrativas inhumanas e injustas del inicio de la Revolución Industrial y la necesidad de tratar justa e imparcialmente a los empleados. La finalidad del modelo burocrático, que esto es importante, fíjense, organizar detalladamente y dirigir rígidamente las actividades de las empresas con la mayor eficiencia posible. ¿Sí? Ya vamos a ir viendo, pero ¿por qué surge esta necesidad de organizar detalladamente y dirigir rígidamente las actividades de las empresas con la mayor eficiencia posible? Les doy una idea básica. Estamos hablando de grandes organizaciones. ¿Sí? De grandes organizaciones justamente, y por ser organizaciones grandes, podríamos decir con una gran complejidad interna, surge esta necesidad de ser dirigidas rígidamente y organizadas detalladamente. Vamos a ver eso. Max Weber, y ahora vamos a Max Weber, ¿sí?, al origen de estas ideas de la burocracia. Max Weber basa su propuesta, podríamos decir, en este análisis de las grandes organizaciones de su época, en pero compré en el mismo lugar y en esta apuesta por diciendo que estas grandes organizaciones, para ser eficientes y eficaces, deben tener determinadas características. ¿Dónde basa eso? Basa principalmente en la explicación de 3 tipos de sociedades en relación a 3 tipos de autoridades. ¿Sí? Esto está muy bien en un cuadrito en el libro de Chavenato, muy bien explicado, muy esquemático, como para que ustedes tengan las cuestiones básicas de cada uno de estos temas. La sociedad tradicional, una sociedad basada básicamente en lo que tiene que ver con las tradiciones, las costumbres, todo se hizo de una manera, entonces todo lo que se va haciendo después tiene que ver con esas tradiciones. O sea, la legitimidad, el derecho de hacer algo va a estar dado por la tradición, básicamente, por las costumbres. Siempre se hizo de una forma, entonces se tiene que seguir haciendo de esa forma. Y la autoridad justamente va a surgir de esa tradición, ¿sí? De esa tradición que se va transmitiendo de generación en generación en generación. En la sociedad carismática, la cuestión que tiene más importancia ahí, como bien dice su palabra de carismática, de carisma, tiene que ver con las condiciones personales de los líderes. O sea, las condiciones personales de los líderes son las que van a ser, las que van a, podríamos decir, conformar este tipo de sociedad. Y entonces la autoridad, obviamente, o sea, esa posibilidad de decidir y de hacer que el resto acepte lo que se decide, ¿no es cierto?, porque se tiene una autoridad y se tiene un poder formal, va a tener que ver con ese carisma, va a tener que ver con esa condición individual y personal del líder. Y luego lo tenemos, explica Weber, muy interesante, otro tipo de sociedad, que es una sociedad que ya está, fíjense,
reglada por normas, ¿sí? O sea que todo su funcionamiento va a estar dado por determinadas cuestiones que tienen que ver con normas, ¿sí? Y entonces la autoridad va a ser una autoridad, impersonal y que tiene que ver básicamente, no como las anteriores sociedades y los otros tipos de autoridad que les planteé recién, sino básicamente va a tener que ver con el respeto a esas normas y la legitimidad de la organización y el modelo burocrático claramente expresa, ¿sí?, esa autoridad basada en las normas. Por eso se habla de una sociedad burocrática y de una autoridad burocrática. En esta descripción de sociedades y tipos de autoridades en relación a las sociedades es que se basó Weber para desde ahí establecer esta idea, este modelo burocrático. Sí. ¿Puedo repetir de nuevo sociedad? ¿Cómo? No se te escucha, Facundo. De nuevo, por favor. La autoridad tradicional, por favor. La autoridad tradicional, como no, tiene que ver, la autoridad tradicional es la autoridad que podés ver en las sociedades tradicionales y que la legitimidad está basada básicamente en las tradiciones, ¿sí?, y en el cumplimiento de determinadas costumbres que se van dando, suponete, de generación en generación. O sea, siempre se hicieron las cosas de esta manera, entonces, ¿cómo se va a hacer en el futuro? Siguiendo las mismas tradiciones y las mismas formas. Es eso, es muy, muy sencillo. Profe, gracias. Muy bien, esto es importante, fíjense, porque acá sí vamos al eje de la cuestión. ¿Por qué es importante esto? Porque justamente estas burocracias las podemos ver actualmente. Entonces está bueno, es interesante que nosotros, fíjense, podemos decir, papá, pero en realidad el modelo burocrático todavía está vigente, pero sin ninguna duda que está vigente. Es un modelo de organización. No es bueno ni malo, es un modelo de organización. Y como planteaba Weber, es un modelo de organización para organizaciones grandes, complejas, del Estado, pero no solo del Estado. Las grandes empresas que ustedes conocen, cualquiera, desde Walmart, lo que ustedes quieran, ¿sí?, Carrefour, que ustedes vieron el caso, etcétera, tienen en su diseño organizacional aplicando la mayor parte del modelo burocrático. ¿Ya? Después podemos discutir los pros y los contras, o las exageraciones del modelo, como ya vamos a ver, o las críticas, que es lo que generalmente se conoce a nivel vulgar, a nivel de la sociedad, de la gente común, pero nosotros que estamos estudiando administración, o sea, eso serían las disfunciones de la burocracia, lo mal que se hace en el modelo burocrático. La burocracia es otra cosa, no es buena ni mala, es un modelo que se definió para grandes organizaciones. ¿No tiene cosas buenas? Obviamente, y tiene cosas malas. Muy bien. Pero veamos lo que nos interesa a nosotros para decir, estas son las características de un modelo burocrático. ¿Cuáles son las características? Bueno, como decíamos recién, carácter legal de las normas y reglamentos, ¿sí?, todo está sancionado legalmente, carácter formal de las comunicaciones, o sea, todas las comunicaciones, las órdenes, se transmiten, se comunican en forma formal a través de un instrumento formal, carácter racional, fíjense qué importante, o sea, este es un modelo en el cual la racionalidad es el eje del modelo, o sea, todo lo que se hace, ¿sí?, se hace para ser más eficiente, se eligen los mejores medios para ser más eficiente, como nosotros repetimos varias veces en clase del sentido de la racionalidad. Este es un modelo claramente racional. La impersonalidad de las relaciones, o sea, en el modelo burocrático lo que interesa es el cargo, no interesa la persona que lo ocupa. La jerarquía de la autoridad, bueno, ya sabemos lo que es jerarquía, el orden, la rutina y procedimientos estandarizados, hay un estándar, hay una forma de hacer el trabajo que se tiene que cumplir.
La competencia técnica y meritocracia quiere decir que quienes ocupen ese cargo, ¿sí? que tiene que ver con lo impersonal, o sea, no interesa quién sea, pero el cargo, ¿sí? Y la función y el puesto tiene que ver con saber hacer las cosas. Quienes Oh, concha. Se me fue el internet. Cuando me conecte de vuelta, vuelvo a grabar. Control, ¿se acuerdan que cuando le daban control le daban elementos, tramos, procesos, sistemas? Y también le daban un punto donde decían, bueno, tipos obviamente, y un punto donde le decía principios del control. ¿Se acuerdan de esos que eran 15 y largos principios del control? A nosotros nos dieron 13, profe. 13. Pues así, ¿no? Qué macana. Yo tengo la teoría que me pasaron, me dieron 15 no son. Yo tengo la teoría que me dieron 15, por ahí debe ser que hay alguna combinación entre uno y otro, pero vamos a ir viendo, porque el práctico hace referencia a esa parte, a la parte de los principios del control. Bueno, le voy a compartir la pantalla así refrescamos un poco nomás para acordarnos del control y tratar de estar todo en órbita, viendo lo que, como para homogeneizar la clase, para empezar a solucionar el práctico. Fíjense que esta unidad 7, ahí están todos los contenidos de la unidad 7, el concepto, principios, procesos, tramo, el control, niveles, procesos, instrumento del control, seguimiento de metas, tipos de control, general, a priori, y preventivos, ahí está. Ahora sí. Perdón, bajo la pantalla porque se suma alguien, ¿no? ¿Se ve esta filmina tienen ustedes o tienen otras de otras teorías? Sí, profesor. A mí me pasaron... Hay 3 por eso. Sí. ¿Ahí estaban las 13, Nico, o ahí estaban las 15? En el model creo que hay 3, por eso puede ser que hay algunas que son distintas. Por ahí, esto es, acuérdense que todo lo que sea administración, la cátedra maneja por ahí, aquí puso 15 principios, lo que sí nosotros a la hora, eso no se preocupen, al menos en la mayoría de la carrera de ciencias económicas, no se preocupen por las, ¿cómo le puedo explicar? No hay como una disputa en relación a las teorías. Nosotros tenemos la bibliografía obligatoria, que es la que nosotros manejamos, y fíjense ustedes, ¿vieron el programa de la materia ustedes o no? Se puede bajar por internet el programa, ¿no? De la materia. ¿Saben cuál es el programa de la materia? Sí, profe. Bueno. ¿Vieron qué tiene el programa? ¿Qué dice el programa? Metodología de estudio, cómo está compuesta la cátedra, todo. Unidad y todo. Y después está Unidad, bibliografía. Exactamente. Después hay una bibliografía básica, algunos le llamarán obligatoria, otros le llamarán troncal, en fin, depende de la universidad, facultad, materia que ustedes estén haciendo. Y después tiene una bibliografía complementaria, donde esa bibliografía
el mismo palabra lo dice, hace complemento a lo que vemos arriba. A lo que vamos es que pueden variar en algunos, no conceptos, sino en algunos principios, algunos caracteres. Vieron que del concepto, una vez que ustedes conceptualizan un tema, le van dando forma a ese tema. O sea, se conceptualizó de la siguiente manera, quiere decir tal cosa, tal tema. Una vez que ustedes conceptualizan un tema, le van a ir dando diversas características de aplicación a ese tema. Y entre esas características de aplicación, obviamente, van a estar las propias características del tema, los principios que compete el tema, los procesos que compete el tema. Y esos puntos de vista van a ir variando a veces por el hecho de que tanto la teoría se mezcla con la práctica. A veces no muchos teóricos suelen aplicar la práctica. Y ahí es donde se empiezan a modificar. Tal vez para nosotros que iniciamos con estos principios, 15 principios de la administración, otros lo pasen ya a 13 porque digan, mira, estos dos son relativamente igual, estás cambiando ínfimamente un término que no hace a la esencia del control. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se van haciendo, en base a la práctica o investigaciones, se van haciendo diferenciaciones de eso, los cuales para mí son válidos siempre y cuando tengan un aval científico, que es lo que se pide en todos lados, que es avalado por una comunidad científica que diga que esto está bien. Bueno, así que por eso en algunos van a, tal vez en contabilidad o en economía va a pasar mucho, como en la administración, en contabilidad no sé si hay ciertas dicotomías en cuanto a o ciertas diferencias en cuanto a los complementos que hacen al concepto. Espero no haberle hecho un matete en la cabeza, sino es para que entiendan que las posiciones pueden variar y por ende van a ser reflejadas en esas teorías también. Bueno, ¿alguien quiere decir algo? Profe, ¿puede ser que los 15 principios sean del libro de Álvarez? Porque en ese lo tengo 15, por lo menos, no sé si son los mismos. ¿Del qué? Sí, los 15 principios son del libro de Álvarez. Porque Sí, en ese sí. lo tengo 15. Sí, creo que están basados en el libro de Álvarez. Te confirmo bien porque no quiero meter la pata, pero en teoría están hechos en base a eso, a la postura de Álvarez, como la mayor parte de la biografía. Pero buena pregunta, buena pregunta porque hay que saber de dónde se saca también. Fíjense, yo lo tengo como costumbre y ya me olvidé de dónde lo había sacado, pero muy buena pregunta, así que eso también les confirmo. Ahora vamos a ver si en este PowerPoint que me mandaron no lo dice. Bueno, fíjense, los tipos de control en el punto 3, organización y gestión del control vendría a ser. Ahora bien, la definición muy básica del control es verifica si la ejecución está acorde con lo que se planeó. Básicamente, todo lo que es control es hacer un análisis de si lo que nosotros hemos planificado se viene dando como lo hemos planificado. Por el hecho de que la planificación conlleva llegar a determinados objetivos o metas, depende de los plazos, se acuerdan que nosotros tengamos, ya sea metas en corto plazo, objetivos a largo plazo. Entonces, lo que hace el control es ir verificando si todo ese proceso se va cumpliendo de una determinada manera. De la determinada manera que nosotros hemos planificado. Me quería concentrar por ahí en el control, que a veces tenemos la costumbre de mirarlo en forma negativa al control. Muchas veces, cuando están en el ámbito laboral, yo soy partidario de que si a mí me dicen te están controlando mucho tu trabajo, es porque mi trabajo debe ser bastante útil para que me estén controlando tanto, porque imagínense, nadie me controla mi trabajo, capaz que ha de ser mi trabajo una inutilidad, o que a nadie le interesa mi trabajo. Entonces, siempre que nosotros llegamos a las instancias de control en una organización, a alguna gente les resulta chocante. Le digo esto porque les va a pasar. Una forma de controlar nuestros objetivos también. Nosotros teníamos una planificación más allá
¿Ustedes se acuerdan de la planificación que tenemos nosotros de los días de clase, los parciales y todas esas cositas? ¿Se acuerdan de eso? Del cronograma en sí, que es nuestra planificación plasmada en cuanto a las fechas. Bueno, Sí, profe. nosotros a su vez también tenemos, si bien no está casi plasmado, pero es una cuestión institucional que solemos hacer, de cuántos de ustedes, por historia de la carrera, por cómo se viene dando, por los distintos parámetros de planificación que nosotros tenemos, nosotros decimos cuánto se espera que llegue de asistencia. Y por todas estas cuestiones de virtualidad y todas esas cosas. Y por ahí nosotros, les digo la verdad, cuando hacemos el control de cuánto efectivamente de asistencia tuvimos la última vez, en el primer parcial medio que nos tiró para abajo, porque esperábamos que haya un poquito más de asistencia en base a lo que nos pasó el año pasado. Siempre rondamos en la asistencia del 75, 80, entre el 70 y 80%, el 80% siempre damos vuelta, rondamos en lo que es la asistencia. La asistencia me refiero no a la aprobación, sino a los que se presentaron efectivamente en el parcial. Después obviamente hacemos la estadística de lo que salieron bien, la estadística de con cuánto se aprobó, porque todos esos datos, todos se procesan porque es todo parte de una planificación también. Y nosotros hicimos nuestro primer tramo de control, que era la asistencia, y la verdad fue bastante baja, considerando que estamos en la virtualidad. Por ahí dijimos, bueno, teniendo en cuenta que el año pasado rindieron el 70, tal vez este año rindan el 65, pero no pensábamos que no iba a ir tan bajo. Y ese resultado de ese control no es que si bien en distintas personas podemos empezar a buscar pretextos de que por qué salió mal, de que no, fíjate, la virtualidad no, de que hay muchos chicos que no tienen, no, pero estamos en partidario de ir viendo cómo podemos mejorar eso, cómo podemos mejorar esa situación. Obviamente hay cuestiones que hacen a que se escapan a nuestras manos, que son totalmente cuestiones del entorno. ¿Se acuerdan de ese entorno del que hablábamos? Que nos infiere, el macroentorno que nos infiere, pero que nosotros no podemos inferir sobre ellos, y que se nos hace complicada la situación. Entonces, pero sí nos afecta esto de que los números fueron bajos. Entonces nosotros tenemos que empezar a hacer unas cuestiones de prácticas institucionales o de la cátedra para ir mejorando esos números. No sé si ustedes se acuerdan cuando yo les dije cuántos, más o menos le hice la pregunta, cuántos rindieron contabilidad y cuántos rindieron economía. No sé si se acuerdan aquella vez del primer parcial. Bueno, yo le hice esa pregunta por el hecho de que si casi todas las cátedras manteníamos un nivel bajo de asistencia en el parcial, entonces todos nos tenemos que poner de acuerdo para tratar de hacer algo para que esto no baje más. Y en el caso de que yo tenía esperanza de que sea mi materia sola, por el hecho de la posición donde está, de que no hay correlativa y todas esas cuestiones, pero nos dimos cuenta que es algo bastante general, entonces nos tenemos que preocupar. A lo que voy es que el control no es algo malo. Resulta a veces cuando nos dicen algo chocante, porque es como que están controlando nuestro trabajo o haciendo una revisión de lo que nosotros hacemos cuando nosotros lo sabemos hacer. Pero a veces esas detecciones de esa falla, de esos desvíos que podemos tener en el proceso, son para generar algo positivo al final, vendría a ser, porque el objetivo fue planteado en forma positiva. Esto le va a pasar a veces tanto como los digo siempre, en su etapa de emprendedor, en su etapa de empresario, en su etapa de empleado, le va a molestar y hasta a veces fíjense que nosotros tenemos un estándar de control en relación al parcial de ustedes. Nosotros tenemos un estándar. Cuando vayamos a estándar de control van a ver qué es, o si alguien se acuerda de lo que es un estándar de control, que me lo refresque ahora. ¿Se acuerdan lo que es un estándar de control? ¿Alguien me está escuchando lo que yo estoy diciendo? Ya me fui por la rama.
¿Se acuerdan lo que es el estándar de control? Que es un proceso ya, una especie de estructura armada que nos permite a nosotros, bueno, fíjense que los estándares de control, ahí estoy por escuchar un aire. Silencio. Bueno, nosotros tenemos un estándar para ver cómo hicieron el parcial ustedes, que después quede bien en la nota, para ver el resultado final de eso. Entonces, todos estos estándares que nosotros utilizamos también es lo que nos permite ver cómo fue el progreso de ustedes, y también refleja un control sobre nosotros los docentes, porque si más de la mitad del aula salió mal, no se trata de una cuestión del alumno en sí, se trata de una cuestión del docente, es cuestión de nosotros empezarnos a replantear que algo mal estamos enseñando. O que no tal vez mal, sino estamos cometiendo ciertos errores que están haciendo que no se comprenda bien la materia. Entonces para esto sirve el control. En la práctica diaria les va a parecer algo malo, algo que me vienen a controlar en mi trabajo, no. En realidad tendrían que sacar una forma positiva del control, que sería ir mejorando su productividad, sus ventas, su comportamiento, todo lo que fuese un proceso de trabajo o de producción. Ustedes tienen que sacar lo positivo de eso, siempre y cuando obviamente las formas de decir también que tenemos las cosas es muy distinta a veces, pero los controles son buenos en el sentido para ir viendo cómo vamos, cómo estamos, si estamos bien en la planificación que hicimos. Fíjense ustedes mismos el día de mañana, cuando terminen el año, cuando cierren ahora el año, van a hacer una especie de balance general, van a hacer una especie de control de lo que hicieron y a ver si llegaron a fin de año como tenían planeado hacerlo. Ahora, a mitad de año, capaz que hagan en el transcurso del tiempo que van desarrollando su planificación de la carrera que tuvieron hasta ahora. Ahora van a ver cómo van avanzando en la carrera, y de ahí qué van a hacer ustedes cuando hagan ese control del primer cuatrimestre que ustedes tuvieron en la facultad. ¿Qué creen? Vamos a ver si hubo algo en lo que tuvimos alguna equivocación, o sea, o algo que no cumplimos, que habíamos planeado desde el principio, y corregirlo, o tratar de corregirlo para el próximo cuatrimestre. Exactamente, y ustedes se van a dar cuenta que las materias ya tienen una forma, que ustedes ya van a empezar a influir sobre esas materias también, porque es un contexto cercano el que le tienen como facultad. Lamentablemente seguimos con esto, el contexto por las dichosas restricciones, que no sabemos hasta cuándo vamos a estar así, porque la modalidad de dar clases para nosotros, los docentes, por ejemplo, de unos años más, es más fácil darla, más cómoda darla ya presencialmente. Volviendo a ustedes, se replantearán a ver qué es lo que están buscando. Algunos dirán, después de haber visto contabilidad, economía y administración, no es lo mío, sí es lo mío es tal vez la contabilidad y me cuesta lo otro, lo mío tal vez la administración y yo pensaba que quería ser contador, lo mío es la economía y así viceversa. Que no es malo, chicos, no es malo. Ustedes están hablando con una persona que iba a estudiar contador público por el desconocimiento de lo que era la carrera de contador público, pero el conocimiento de la práctica profesional. Y después descubrí otras carreras que para una persona de pueblo no son desconocidas para nosotros. Son desconocidas para nosotros. Cuando uno viene de una localidad pequeña, a veces lo primero que dice es el contador, el abogado, el doctor, y el enfermero y todas esas profesiones que son relativamente básicas para un pueblo. Y por ahí un administrador yo no había visto nunca en mi vida en mi pueblo. Entonces lo que uno hace es empezar a abrir su panorama también, empezar a ver que hay otras carreras también. Ustedes ahora me preguntan a mí qué estudiarías el día de mañana, y yo a las conocidas que tenía le agrego las nuevas conocidas que hay acá,
pero si ustedes se van al mercado laboral van a ver que hay miles de carreras distintas a las típicas que son redituables, desde el cuidado de personas hasta el diseño de una marca o lo que fuese, que son lo que viene a futuro también. Volviendo al tema de ustedes del control, ustedes van a hacer una perspectiva, un análisis no tan estricto como una planificación, pero van a ver en qué se fueron equivocando, en qué tienen que ir mejorando, y el control les va a servir también para hacer esto. No solamente algo externo que se le impone a ustedes, sino también una especie de autoevaluación de lo que ustedes están haciendo. Porque es fácil mentirse a veces, que uno dice mi trabajo va bien, pero la construcción de un buen profesional hace que nosotros reconozcamos nuestros errores, que digamos, nos salió mal por esto, no calculamos bien esto, no le pusimos el tiempo que tendríamos que ponerle. Lo importante a todo esto es siempre que ese control a mí me tiene que servir para saldar, para salvar, para superar el escollo y lograr llegar al objetivo que estaba planeando, o mínimamente no perder tanto de ese objetivo. Para eso es el control que nosotros efectuamos sobre las tareas. ¿Se entiende esto del control y una visión positiva del control? Fíjense que aquí sigue, bueno, palabras de control. Chavenato dice: el control es una función administrativa, obvio si lo analizamos desde el punto de vista ¿se acuerdan de organizar, planificar, dirigir y controlar? Es una función administrativa, es la fase del proceso administrativo que mide y evalúa el desempeño y toma la acción correctiva cuando se necesita. Es un proceso esencialmente regulador, es lo que le decía. Lo que hay que tratar de hacer es salvar la situación, saltar el escollo que nos está impidiendo llegar al objetivo que nosotros queremos llegar, o tratar de que ese objetivo se cumpla relativamente de la mejor manera que nosotros esperamos cumplirlo. Hay más definiciones de control. Bueno, el sistema de control no deja de ser esa visión sistémica constructiva de una entrada, un proceso y una salida. Todo control tiene algo que se recurre para efectuar el control, que sería la entrada de lo que nosotros necesitamos controlar. Hacemos todo un análisis ya estructurado de un manejo del control que ya tiene una forma de controlar esa actividad y que después le da una salida de la mejor manera posible para ir saldando esos escollos que nos va poniendo tanto el contexto o alguna mala medición también. Bueno, después tienen los objetivos del sistema de control. Todo esto es teoría, chicos, esto es esencialmente teoría. Los elementos del proceso de control. Elementos del proceso de control suele entrar en el parcial. Así que esto ténganlo bastante presente. Después lo que quiero llegar es a aquí están, ¿ven? Los principios del control. Fíjense ustedes que, a ver si mal no cuento, son 2, 4, 5, 2, 4, serían 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. No sé cuál faltaría en otra teoría. Y aquí nos dice la base de dónde se sacó eso. Así que tendríamos que ver la base de dónde está sacado estos principios. Depende de dónde se lo tome, de dónde se lo mire, qué parte se da prioridad para la ejecución del control. Es de donde vamos a tomar el principio, como dice la palabra, es de donde lo vamos a analizar a esa circunstancia que está causando problemas o eso que tal vez vemos que puede generar un problema. Entonces desde la óptica, desde el principio donde lo estemos analizando, vamos a detectar qué tipo de control, qué tipo de alteración puede existir en ese proceso de planificación. Dice, principio del objetivo. El propósito del control es detectar oportunamente las variaciones en los planes con el fin de tomar las acciones correctivas para que se logren los objetivos propuestos. El principio de eficiencia
el control será eficiente en cuanto la técnica y los sistemas sirvan para descubrir y señalar las causas de las desviaciones, el principio del establecimiento de normas, cantidad de producción, cantidad de trabajo, programa de desempeño. Ahí va a tener que ver toda la formalidad de la organización, cómo están establecidas las normas de la organización, principios de punto estratégico del control. El control debe indicar si lo planeado se cumple o no, vigilar las actividades de trabajo e informar de cualquier desviación en relación a las normas. Ahí está. Principio de responsabilidad del control. ¿Se acuerdan del organigrama? Esto tiene algo que ver con esa parte de quién es el responsable. El encargado de la planificación tiene la responsabilidad de ejecutar el control. Principio de control directo. Están orientados a prevenir desviaciones. Control directo es el control constante y efectivo sobre todas las operaciones que se van haciendo, ya sea los plazos más cortos se van controlando directamente qué se va haciendo. Es un control constante sobre las actividades. Principio de la acción correctiva. Obviamente esto se refiere a que lo que busca el control es tratar de saldar lo que está pasando mal, lo que dijimos anteriormente, tratar de salvar el escollo y la situación para llegar al objetivo que nosotros estamos planeando. Principio de correspondencia de los planes. Los controles tienen que vincular los planes y reflejar la naturaleza y estructura de los mismos. O sea, no podemos utilizar un sistema de control que no concuerde con la actividad que nosotros desarrollamos. Que cuando hagamos o elijamos un sistema de control, generalmente tenemos que tratar de hacerlo en concordancia con la planificación que nosotros estamos desarrollando. El principio de adecuación de la organización. Los controles que se realicen deben corresponder a los niveles de autoridad reflejados en la estructura de la organización. Es medio parecido al anterior. O sea, el anterior se hace a una correspondencia en cuanto a los planes, al proceso de control. Ahí puede ser que haya también una unión en cuanto a esos dos principios, porque uno está hablando de que un control debe ser acorde a un proceso productivo, o sea, debe permitir medir cómo es ese proceso productivo de la mejor manera. Nosotros cuando le tomamos un examen de evaluación a ustedes, estamos usando un método estandarizado ya, que es esta, que se pone en el aula virtual por tiempo. Nosotros creemos que es apropiado para esa actividad que ustedes están desarrollando en el nivel teórico, por ejemplo. Lo hicimos en el primer momento, nos salió bien, lo hicimos en el segundo momento, nos salió bien, lo venimos aplicando en los exámenes finales, tiene una cierta efectividad, algo positivo, entonces lo volvemos a replicar acá. Entonces esa forma de controlar para nosotros es adecuada para hacer el parcial, ¿se entiende? Y cuando se refiere al tipo de control que esté estructurado en base a la forma de la organización, también se refiere a encontrar un estándar de control que permita hacer que el control sea estricto en base a la posición que nosotros tenemos. Un control que permita efectuar mejor lo que es dirección, lo que es gerencia y todo lo que es la parte operativa. Principio de adecuación de la organización. Bueno, principio de control por excepción. Solamente debe interesar a la dirección el análisis de las decisiones significativas. O sea, son cuestiones extraordinarias que pueden pasar, pero que necesitan un proceso de control también. Principio de flexibilidad de los controles deben ser flexibles. ¿A qué se refiere esto? A que a veces no es tanto la situación problemática de desviar un poco la planificación y que el control me diga, mirá, si no lo seguís haciendo de esta manera va a ir mal, sino que aprovechemos que se desvió de una determinada forma, cambiemos el proceso de control y fijémonos si podemos seguir con ese otro rumbo. Esto es una cuestión social, acuérdense, es una cuestión empresarial, es una cuestión de toma de decisiones, no es matemática pura, es flexible todas las acciones que se hagan en la organización. Principio de adecuación, el control debe estar adaptado a la posición y a la responsabilidad operativa.
es parecido a lo que decíamos anteriormente. Principio de la obligación de control. Los responsables deben ejercer el control durante el fin de la ejecución de los planes. Es también parecido al de lo que representa en el organigrama que decíamos anteriormente. Principios de los centros de control. Los diferentes centros administrativos son responsables de la gerencia. Aquí ya habla específicamente de un área encargada de hacer y aplicar y establecer los estándares de control. Principio de retroalimentación es para qué sirve el control. El control no es caer en algo y decir está mal. No, retroalimentación significa que hay algo que está mal, lo tenemos que tratar de salvar, tenemos que tratar de solucionar, porque los sistemas son circulares. Algo que esté mal, para la próxima planificación hay que tratar de superar ese escollo. Entonces lo que hacemos es en la nueva planificación tratar de adecuar un poco más los objetivos teniendo en cuenta un diagnóstico mejor hecho. ¿Por qué? Porque ya tenemos un control previo de nuestras actividades que hemos desarrollado. Después dice el proceso del control. Para que el proceso de control sea adecuado debe reflejar la naturaleza y las necesidades de la actividad, debe indicar rápidamente las desviaciones y debe tener objetivos flexibles, económicos y comprensibles. Los controles deben reflejar la estructura de la organización, indicar por sí mismos las acciones correctivas y estar orientado hacia adelante. En pocas palabras, estandarizar. El proceso de control se inicia cuando se define un conjunto de estándares, es decir, un conjunto de criterios para medir los resultados y que sirve para comparar los resultados en diferentes niveles de la organización. Hay diferentes tipos de estándares expresados en cantidad, calidad, costo y tiempo. Cuando se refiere a que nosotros estandarizamos el tipo de control, es lo que nos va a permitir homogeneizar las actividades o la evaluación de las actividades. Si nosotros controlamos de una determinada forma ciertas áreas de la organización y controlamos, a ver, por ejemplo, a ver si están atentos, si están dispersos todavía. ¿Qué pasaría si en una organización yo uso un criterio de control para un área y otro criterio de control para otra área? Por ejemplo, uso un criterio para la parte operativa de la institución y uso otro criterio para la estrategia. ¿Por qué lo haría y qué resultaría de esa decisión que yo estoy tomando? ¿Qué creen ustedes? Creo que no sería bueno, porque tal vez algunos trabajadores de un área se vean más perjudicados que otras áreas. Tal vez tu control es más estricto y sienten que no tienen libertad en sus actividades, y en el otro tal vez estás siendo un poco más blando y dejas que ellos hagan lo que quieren, para decirlo así. Y no sé por qué lo harías, tal vez, pero no estaría bien, creo yo. Comparto. ¿Alguien más? Se me trabó el mate. ¿Alguien más? ¿Qué opina de esos estándares de control si lo aplicamos de distinta forma en la organización? ¿Qué dicen ustedes? Ustedes imagínense que entregan el trabajo final. Y yo le di todas las pautas del trabajo final. Y no le di el estándar de evaluación. No le dije cómo yo iba a evaluar. Y yo agarro y le pongo al grupo 1 le pongo un 10 y al grupo 2 le pongo un 5. ¿Qué creen ustedes de esa situación? Exactamente. Por eso es que son necesarios los estándares. Ahí dice, su compañero dice que crearía descontento.
crearía un descontento, crearía un destrato, crearía una desmotivación. Si los estándares no están justificados de que por qué se diferencian dentro de la organización, porque mínimamente tendrían que homogeneizar una actividad en relación a otra empresa, por ejemplo. Por ejemplo, los estándares de control de una producción de un determinado elemento, de un determinado producto. Hay estándares internacionales para ver la calidad y todo lo que fuese a la preparación de ese producto, pero estos estándares, obviamente, lo que tratan de hacer es equiparar en relación a todo lo que uno tiene para hacer el producto y el resultado que tiene, a ver si es mejor o peor o cumple con los estándares que se requieren. No sé si alguna vez escucharon eso en algún recorte, en algún informe. ¿Escucharon los estándares como control o no? Generalmente van a escuchar estándares de producción, cómo se debe producir algo. ¿Se entiende lo que es un estándar de control o no? No. Sí, profe, o sea, un control equitativo, no equitativo, sino igualitario. Un Para que sea estandarizado. claro, un estándar de control es un conjunto de procedimientos que nosotros utilizamos constantemente para no ir variando nuestro análisis sobre la planificación. Entonces ya tenemos una forma, no se me viene ni un ejemplo a la cabeza de un estándar que se ocupe en determinadas tareas. Es el conjunto de procesos que ustedes aplican para esa tarea siempre vendría a ser, que permite cierta flexibilidad, pero sus parámetros básicos están construidos para analizar el proceso que ustedes están por controlar. Es como que ustedes desarrollan una actividad en una organización, desarrollan la actividad de la empresa, y hay estándares que van controlando que ese proceso no se desvíe. Ya sea que una persona inicia el proceso de producción con tanta cantidad y tiene que terminar, con esa cantidad que se inició de determinado producto, tiene que terminar tanta cantidad de producto al final. Entonces, quien hace todas las compras de la materia prima se comunica con el que está en el proceso de producción, el del proceso de producción va viendo que hace un control de que esa compra de materia prima fue lo suficiente que él necesitaba para empezar el proceso productivo y va desarrollando su producto hasta que larga el producto, y el que va sacando el producto va viendo que esa cantidad de materia prima fue lo eficientemente seleccionada para que él saque su producto el día de mañana y él diga, tienen que salir de acá 50 potes de jabón en polvo, por ejemplo. Y si le falta uno, él dice que le falta, y su estándar de control le va a decir, le va a hacer el análisis hacia atrás en la cadena, le va a decir qué faltó en el proceso de producción, que yo no tengo 50, porque yo tendría que tener 50, ese es mi control al final. Y el estándar de control que va haciendo es que se cruce toda esa información a medida que se produce, es el que va viendo si está pasando algo malo. Lo mismo el que produce le dirá al otro, no, vos me tenías que comprar tantas esencias y a mí no me llegaron tales esencias para la producción de estos bienes. Entonces se empieza a hacer un control ahí hacia atrás de la materia prima que había que comprar. Estos procesos a veces están escritos, a veces están estandarizados, a veces están aceptados por la organización. A veces, por ejemplo, nosotros cuando entramos a la organización, ¿se acuerda de esa relación formal e informal de la organización que existía? Cuando entramos a la parte formal de la organización, vemos todo cómo está escrito el proceso de trabajo, todas las pautas y normas que establecen el proceso de trabajo. Como le dije la otra vez, tal vez la administración pública, al ser administración pública y estar con más leyes encima, lo que hace es tener una norma más compleja, más completa que el sector
que el sector privado, por así decirlo. Entonces, cuando ustedes entran a la entidad o si deciden ser empresarios, van a ver que van a necesitar un conjunto de normas y procedimientos que van a hacer a la actividad que ustedes desarrollan. Y eso, una vez que ustedes lo aprendieron, volviendo al tema, ¿se acuerdan del tema de la rotación del personal que vimos la última vez? Sí, sí. Que el problema, ¿dónde radicaba? En prepararla a esta persona para que aprenda todo lo que hace la organización. Bueno, cuando una entidad adopta un estándar de control, las personas que están trabajando constantemente ahí ya se lo saben, ya se asimilaron, ya lo trabajan, ya su forma de hacer el trabajo contempla ese estándar porque ellos cargan unos datos obligatorios que quien tiene o concentra el control sabe que tal persona de tal área tuvo que cargar tal, que el otro tuvo que cargar tal y que el otro tuvo que cargar tal. Entonces, cuando se hace el control de todo, ya está estandarizado eso. Y eso hace a que si un trabajador está en una organización mucho tiempo, hace que vaya aprendiendo eso. Nosotros cuando, por ejemplo, cuando se va a controlar el lugar donde yo trabajo, mi lugar de trabajo lo controla, yo trabajo en la administración tributaria de la provincia, mi lugar de trabajo lo controla, tiene como entidad de control el Tribunal de Cuentas de la provincia de Chaco. No sé si alguna vez escucharon de estas dos entidades. Yo no, profe. Bueno, conózcanla porque de ahora en más de ciencia económica las quiere y las odia. Las quiere y las odia, pero las tiene que conocer las dos. Tanto de rentas de la provincia como el Tribunal de Cuentas. Porque el Tribunal de Cuentas es el órgano revisor, el que en la provincia concentra el control sobre las cuentas de los distintos organismos. Entonces ellos vienen ya con lo que dice la ley, la gente del Tribunal de Cuentas ya tiene su estándar y no hace falta que vuelva a leer la ley. Ya lo aplica, ya sabe qué cuentas revisar, cómo revisar. ¿Y a dónde creen ustedes que va a ir a revisar el Tribunal de Cuentas, quien se fija que si todo el presupuesto económico financiero se viene dando bien en la provincia, en la administración, ¿a dónde iría a buscar información, por ejemplo? Al área contable. Exactamente. En el área patrimonial, en el área nosotros se llama presupuesto, está dentro de la administración y se llama presupuesto. Entonces, la mayoría son chicas las chicas de presupuesto putean contra, perdón la expresión, contra el Tribunal de Cuentas porque el estándar de control, a veces, y ahí fíjense cómo los estándares pueden ser más o menos flexibles. A veces la ley dice un plazo, pero le da la potestad de dar una revisión o de presentar otro papel justificando el papel anterior, y ahí se dan cuenta que pueden ser flexibles los controles también. Esto se da mucho, más allá de la parte de producción, se da mucho en la parte de presupuesto, porque lo estrictamente que sabe a veces la organización es cuánto va a gastar y en el tiempo que va a gastar. Y a veces en la forma en que nosotros nos manejamos generalmente acá, a veces creemos que lo único que hay que controlar es el presupuesto, pero hay otros controles también en las áreas. Nosotros, porque estudiamos ciencia económica, los ingenieros siempre ven un estándar de control en relación a las partes operativas, a las partes de construcción, a todas esas partes que les compete a ellos. Pero el que tiene visión de ser administrador acá, tiene que entender que los procesos de control tocan toda la organización. Y más allá de que algunos por títulos sean o quieren estudiar administrador, aquí también administra mucho el contador público y el licenciado en economía también. Entonces la visión siempre tiene que ser un poquito más amplia. Bueno, creo que hablé como logro hoy. Si a alguien le quedó alguna duda de la teoría, que sea de mi competencia, obviamente, me lo dice. Lo que yo quiero ahora es irme, porque ya son y 20, quiero irme al práctico. ¿Alguien se acuerda de qué se trataba el práctico?
Distribuidora de alimentos. Producción de alimentos, ¿puede ser? Ujú. ¿Se acuerdan la interpretación que le hice una vez de cómo empezar a analizar un caso? ¿De qué se trata la empresa? ¿Qué hace la empresa? Si hay alguna que otra cosa que rescatar en sentido de tiene sucursales, tiene un proceso determinado, se amplió en cierta parte de su historia. Y después irnos al foco del problema, que es lo que nos está competiendo a nosotros, que es, en este caso vamos a traducirlo en términos de control. ¿De qué se trata la organización? Produce y vende alimentos. ¿Cómo? Produce y vende alimentos. Produce y vende alimentos. Una empresa que produce y vende alimentos. ¿Qué le pasó para que nosotros llegamos a analizar y a creer que el criterio que está haciendo es analizarlo desde el punto de vista del control? Y al principio le iba muy bien, entonces decidió expandirse. Primero vendió solamente en Capital y después se expandió a Córdoba. Bien. Y como estaba departamentalizada, como que no organizaron bien esa parte, entonces algunas cosas estaban en Capital, otras cosas estaban en Córdoba, y ahí empezaron a haber muchos problemas. ¿Se acuerdan de una parte de la teoría donde hablaba sobre los espacios que tenía el control? ¿Cómo se llamaba esa parte? Tramo de control, perfecto. Perfecto. Hay un problema que cuando las empresas crecen, van haciendo sus delegaciones, van haciendo sus sucursales, no me salía la palabra. Cuando van haciendo sus sucursales, el control se empieza a expandir un poco más y por ende a veces no llega a tocar a todas las organizaciones. Lo óptimo es que llegue y tendría que llegar, pero a veces hay desviaciones en el medio en la comunicación de eso. Exactamente los tramos del control. Una empresa que produce alimentos que está en la capital federal decide expandirse. ¿Y qué pasa cuando decide expandirse? Y ahí empiezan a haber problemas porque como estaba en áreas, contabilidad, por ejemplo, estaba en planta, me parece, si no me equivoco. Había sucursales, después la contabilidad de toda la empresa estaba en Capital, así entonces como estaba todo muy separado. Y entonces se perdía mucha información o hay muchas quejas entre cada sucursal. ¿Alguien tiene otra visión sobre ahí, profe, en ese caso se podría decir que hay una baja amplitud de control, porque ahora al tener más subordinados, al tener más sucursales, hay muchos que se le escapan del control y ahí empiezan los problemas de que algunos... había un problema en sí que decía que algunos datos no los pasaron bien, entonces bajaron las ventas. Entonces, ¿se puede decir ahí, hablando del tramo de control, que hay baja amplitud? Perfecto. Pasando a limpio. La amplitud del control es un problema, dice Nicolás. ¿Me refrescás, Oriana, lo que vos planteabas? Como las áreas estaban dispersas, así la contabilidad de toda la empresa se llevaba en Capital, después, pero también las sucursales con las plantas también llevaban su contabilidad. Después, en otras partes, por ejemplo, no había inventario porque no se llevaba ahí la contabilidad y así, entonces como que estaba todo muy disperso, se perdía información, de una parte se quejaba de la otra parte. Claro, no hay inventario, hay una dispersión de la información. Que para controlar es muy difícil cuando la información está toda dispersa. ¿Alguien tiene otra visión y otra postura del problema que puede tener esta empresa? Yo en este tramo del segundo parcial, antes del segundo parcial, pensaba que iba a conocer la voz de más gente, ya que no lo puedo ver en la cámara. ¿Qué otros problemas creen que puede haber ahí?
Fíjense en este gran detalle que hicieron los colegas en relación a los problemas. ¿Tienen esta solución ustedes o no? Antes de ir a los dos problemas básicos, fíjense que dice el marco, cómo lo tenemos que analizar. Dice, control, principio de control, proceso de control. O sea, nosotros tenemos que estudiar el problema, obviamente estamos hablando del control, desde los 15 principios y el proceso de control, donde hablábamos que existía un estándar de control. Dice la cuestión en sí, las dos cuestiones, tiene dos preguntas. ¿Qué principios de control no se están cumpliendo y qué etapas del proceso de control están mal aplicadas? Cuando nosotros vamos a los problemas que se detallan, dice, pérdida de producción, no hay un control de la producción, comunicación es deficiente entre gerentes. ¿Se lee lo que yo estoy mostrando, chicos, o no? Sí, profe. Ah, bueno. Sí, profe. Es deficiente entre gerentes de sucursales sumado a las existentes entre la fuerza de venta y el gerente, entre la fuerza de venta y el gerente de venta. Mala calidad de la producción, gestión de logística. Esos son los problemas en relación a la producción que tienen. Si es una empresa productora, la razonabilidad que aplicaron acá los colegas para hacer una solución al planteo es que primero sacaron problemas en relación al control por parte de la producción, porque es una empresa productora, y la otra parte, la administración propiamente dicha. Dice la actualización de datos, falta de un sistema integrado de información, subsistema contable, fallas, sí, contable debe decir, ¿no? ¿Alguien lee esa parte? Debería ser contable. Fallas en cuanto a la operatividad de la información, depósitos, no hay control administrativo efectivo en el depósito en cuanto a depósito y stock de mercaderías, centralización, los viajes, eso que hablábamos recurrente, a Buenos Aires para llevar toda la información contable, que si existiese un estándar de control ya no haría falta que se lleve todo eso. Y ahí le da los principios del control con los cuales nosotros tenemos que analizar qué principio estaba fallando propiamente dicho. Ahí tienen por eso que yo les decía que traten de tener la teoría cerca, ahí, para ir viendo qué principio. ¿Qué principio creen ustedes que no se estaba llevando adelante? Bien. ¿Tienen a mano ahí? ¿En la teoría la tienen a mano o se les complica mucho tener la teoría a mano? ¿Están? Sí, profe. Sí, profe. Yo tengo la teoría, la estoy buscando. ¿Cuál puede ser? Para mí uno que no se cumple es el de responsabilidad de control, porque ahí era más o menos vigilar las actividades, lo que iba haciendo los subordinados, y llega un punto en el ejercicio que menciona que esto no, o sea, que esto está pasando, que no hay una responsabilidad de control, porque hay algunos datos que están mal cargados y que generan problemas. O sea, hubo ahí un problema que si se lo veía antes tal vez no hubiesen bajado las ventas como mencionaron. Tengo 15 tipos de control, tengo 27 alumnos y no quiero que se repita el alumno que habla en cuanto al principio. ¿Puede ser la consigna? El principio de retroalimentación puede ser también. ¿Por qué?
No hace falta que me den estrictamente la idea, chicos. Yo después le paso, volvemos a repasar y todas esas cosas. Así que no hace falta. Vayan perdiendo la vergüenza, el miedo y todas esas cosas. La información es deficiente, digamos. No hay retroalimentación en la información que va y la información que vuelve. Ajá. Retroalimentación. ¿Alguien más? Puede ser el establecimiento de normas, porque no hay normas claras ni precisas en lo que hay que hacer. No hay normas. Bien. Exactamente. No hay normas claras. ¿Quién más tira otro? Mi amigo Ramiro está muy Creo yo, nervioso. profe, que al ser digamos, ya una empresa grande también tendría que tener puntos estratégicos de control, ¿no? Ujú. Exactamente. Al ya ampliarse, los puntos estratégicos de control son válidos. Más si se trata de una producción. ¿Alguien más? Anímense, chicos, tengan la teoría ahí al lado, lean el problema que lo tienen ahí al lado. El problema es corto, el problemita es corto. Si quieren se los pongo ahí el problema. Esos son los problemitas que tienen. Tengan la teoría al lado. Yo no sé cómo se comparte la pantalla para yo cortarla en el medio y ponerlo porque no sé eso, pero fíjense ahí, anímense los otros a hablar y decirme qué otros principios estarían fallando en la organización. Fíjense que si ustedes van a la solución propuesta, hay los principios que se transgreden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 de 15 tienen, imagínense, para elegir. Todos los problemas que este pequeño ejercicio nos permite ver, que nos está faltando con esos principios de control. ¿Quién más se anima a tirar otro? ¿Quieren que les deje los problemas ahí a la vista? Yo iba a decir, profe, Sí, Lucas. el de adecuación a la organización, pero justo vi en la solución que también estaba. No, decime, la adecuación. No importa que esté en la solución, ustedes díganme lo que ustedes creen que está mal funcionando ahí en relación a los 15 principios. En la adecuación a la producción, ¿me decías? Sí, a la adecuación a la organización. A la organización, bien. Yo creo que los controles tipo tendrían que estar distribuidos a los niveles de autoridad, sería como dice en el concepto. Exactamente. Yo ahora lo que le estaba preguntando era, la consigna dice, fíjense lo que dice la consigna. ¿Qué principios de control no se cumplen? Hasta ahora me van diciendo que no se cumplen 1, 2, 3, 4, 5 principios. No se cumplen según los criterios de sus compañeros, que para mí están totalmente de acuerdo. ¿Qué otros principios, además de el de responsabilidad, el de retroalimentación, el de las normas, el estratégico y el de la adecuación de la organización, qué otros principios creen ustedes que no se cumplen? Profe, a mí el Sí, Agustina. principio del control directo no se cumple, que habla Bien. sobre si están orientados a prevenir desviaciones. Ajá. Buenísimo, me pareció bien y la justificación correcta. Esto lo haría en una pizarra, pero no tengo pizarra.
¿Qué otro principio creen ustedes más que no se está llevando adelante como se debería de llevar, que nos marca el error? ¿Profe? Sí, decide Martín. Pasa que no mandaba el micrófono por eso. No sé si ya dijeron el de la... Me perdí, tengo 30 ventanas abiertas, acá está. El de la obligación de control. Obligación de control. Ajá. Los responsables deben ejercer el control durante y al final del ejercicio de los planes. Y habla de que los vendedores hacen lo que quieren prácticamente. Y el gerente debe estar al tanto de eso, pero no hace nada, digamos. Bien. Obligación de control. Buenísimo. ¿Qué otros creen ustedes? Retroalimentación, no hay normas claras, principio estratégico, la adecuación, la responsabilidad, el control directo, la obligación, el control. ¿Qué otros creen ustedes? Estoy leyendo el chat por ahí, si escribe alguien por ahí también, ¿eh? Profe, ¿puedo decir otro? Bueno, ya que estamos. No, porque estoy desde hoy y nadie lo decía por eso. En deficiencia. Porque justo hay una parte que dice que el control interno sea deficiente, o sea, hay problemas que generan eso. Exactamente, no tienen un principio de eficiencia. ¿Alguien más cree que hay otro principio que no se está cumpliendo? Yo justo estaba argumentando el de eficiencia y me... O sea, que van a dormir 5, 6, 7, 8. Se alteraron mis perros. Profe. Sí. Puede ser que el de flexibilidad tampoco, porque los controles que hacen ahora no sirven y tampoco están haciendo otro tipo de control. Exactamente. No se están adecuando a los procesos, porque estábamos hablando de una empresa que se limitaba a una determinada localidad y ahora se amplió y no se flexibilizó. Si mal no entiendo es la argumentación, ¿no? ¿Puede ser? Sí, a eso. ¿Y otro más? ¿O ya no se nos terminó todavía o sí? A ver. Dijimos. Deficiencia, el de objetivos, estándares de normas, responsabilidad de control, punto estratégico, control directo, acción correctiva, no vimos. Correspondencia con los planes, adecuación de la organización dijimos, excepción no, flexibilidad de los controles sí, obligación del control creo que también dijimos y retroalimentación. Lo que nos estarían faltando es, según nuestro criterio, es que de acciones correctivas no detectó nadie que haya alguna acción correctiva que permita ver que se puede solucionar algún problema en relación al planteo. Ahí no decía nada. ¿No? ¿Por favor, toma 15 o 13 principios? Como me parece que toma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Mira, aquí toma 13. O sea, solo 3 no toma. Sí. Solo 3 nos faltan. Bueno, fijémonos qué dice la solución. Al no existir una adecuada planificación en la organización, no podemos realizar tampoco controles acordes. Según el planteo que ellos nos están haciendo, esta expansión fue hecha en sentido de necesidad de crear otros locales comerciales y como no detalla, se trata de hacer entender que no
existe una adecuada planificación. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Que o sea, el práctico no está enseñando que hay una planificación. A eso es lo que va. Yo no puedo aseverar que hay una planificación, no puedo asegurar que hay porque el práctico no lo dice. Pero podría deducir que si una empresa crece o se expande, algo de planificación tendría. Pero como acá no lo dice, entonces se justifica para decir qué es lo que está pasando con el control, que no hay una planificación, dicen ellos. La solución propuesta. Entonces se transgreden, dice, principio de correspondencia de los planes y principio de adecuación de la organización. Todo eso es lo que se está transgrediendo. Después habla del principio de establecimiento de normas, que tampoco lo tiene, que nosotros ya lo habíamos deducido también, y ahí justifica que deben ser claras, bueno, todo eso hace un detalle nomás prácticamente. Principio de responsabilidad del control. Los responsables de las sucursales no proporcionan información en tiempo y forma a la casa central. Eso también lo habíamos dicho nosotros. Principio de puntos estratégicos. No recuerdo, perdón, no anoté el nombre, pero también los puntos estratégicos y críticos son limitantes de las operaciones. Faltan puntos de control en la cadena de producción, logística, así como la información. Principio de retroalimentación, como lo había dicho el compañero también, no existe un ida y vuelta en cuanto se detecta un problema para ir mejorando en él. O sea que, y fíjense, encontramos también fallas respecto del principio del objetivo, que también lo dijeron ustedes, este es el que nos faltó. Si yo mal no me equivoco, principio de la acción correctiva y principio de la obligación de control también lo dijeron ustedes. O sea que lo único que nos faltó para nuestro análisis es el principio de la acción correctiva. Bueno, después hace todo una... Y aquí ya está en el proceso de control, donde... ¿Qué etapas del proceso de control están mal aplicadas? Dice. ¿Se acuerdan de las etapas del proceso de control? ¿O no? ¿Se acuerdan de las etapas yendo a la otra cuestión que dice las etapas del proceso de control? ¿Se acuerdan de eso en la teoría? Establecimiento de estándares. Te escucho. Observación del desempeño, comparación del desempeño. ¿Y la acción correctiva? ¿Eso sería el proceso? Proceso de control. Tramos del control. Vamos a ver qué dice la teoría. Tipos de control no, porque eso es por etapa. Control de gestión. Parece que la teoría que me pasaron no lo dice. Bueno, vamos a ver. Acá. Tipos de control. Estándar de control. Proceso nomás dice. En la otra teoría está, profe, en el otro. En la otra teoría. Bueno, la próxima vez Sebastián tiene que elegir una mejor teoría. A ver qué dice la consigna, vamos a leerlo otra vez. ¿Qué etapas del proceso del control están mal aplicadas? Dice 3 pasos. Establecer estándares, medir el desempeño. Sí, decime. Está en esa, solo que está un poquito más arriba. Perdón. Bueno, aquí dice, las técnicas de los sistemas de control son en esencia la misma para controlar el efectivo, los procedimientos administrativos, la ética organizacional, la calidad del producto y cualquier otra cosa. El proceso de control básico en cualquier lugar y para lo que sea que se controle incluye 3 pasos, que serían, calculo yo, los 3 pasos del proceso de control a lo que se está refiriendo para hacer la solución del planteo. No creo yo, son establecer estándares, medir el desempeño contra estos estándares y corregir las desviaciones de los estándares y planes. ¿Alguien llega a ver
acá, en este práctico, según los principios que nosotros estamos analizando, que no se cumplieron la mayoría de ellos. Y entre los principios que faltaba retroalimentación, que faltaba acciones correctivas, que faltaba puntos estratégicos, que faltaban normas, que faltaban responsables. ¿Qué opinan sobre esa cuestión que dice qué etapas del proceso de control están mal aplicadas? ¿Qué creen ustedes? Quizás el tema del establecimiento de las normas o los estándares, más que nada porque no es que haya mucho tampoco, o sea, tema de, bueno, también la medición, aunque habla bastante de que se toma, por ejemplo, los problemas, o sea, explica los porqué de los problemas, o sea, que hubo una medición en sí de los problemas habidos, pero yo creo que un establecimiento de las normas o estándares de desempeño, más que nada. Yo creo que al haber fallado en tantos principios, ya falla en todo el proceso, o sea, en todas las etapas del proceso. Esa asociación quiero que hagan, chicos. Si una empresa está funcionando tan mal en una determinada cuestión, si yo lo analizo desde otra óptica, yendo a un examen parcial, podría salvar desde otro punto de vista, como desde los procesos, cuando yo le detecté que tiene falla de, analizamos 13 principios y tiene falla en 10, ¿en qué podría estar bien? ¿Se entiende lo que le estoy tratando de decir o no? Sí, profe, sí. Lo que yo quiero es que cuando ustedes hagan el parcial, que es en base a estos prácticos, hagan una concordancia de lo que están diciendo. Traten en base a ese punto de vista que ustedes tienen, seguir un criterio lógico de esa organización. En el caso de que le toque, que yo creo que les va a tocar una organización en el segundo parcial, de que si no cumple casi el 90% prácticamente de los principios, es muy, muy imposible que salga de los procesos de control. Si ya no tiene una norma y un responsable que estandariza, ¿ya de qué seguimos hablando? Porque cuando dijimos el principio de retroalimentación, tampoco existe. ¿Se entiende lo que trato de decir? Sí, profe. Sí, profe. Entonces acá les voy a pasar la justificación teórica para que los lean en su casa y los vamos a comentar la clase que viene. Pero yo creo que la pregunta que dice que es ¿qué etapas del proceso de control están mal aplicadas? La primera, no hay un estándar. Entonces, ¿de qué podemos seguir discutiendo en relación a la organización? No le van a poner eso así en el parcial que podemos seguir discutiendo, sino que una vez que no se cumplen determinados principios, la normalizada, glada y con sus respectivos responsables, es imposible que vaya salteando etapas, y menos que llegue a la última, que sería la retroalimentación. Ahora le paso la solución, o no sé si ya está publicada en el aula. Ahí me fijo. ¿Ah, está? Me parece que no. No. Ah, bueno, ahí les paso. Voy a ver si la tengo en mi teléfono y les paso. Bueno, para ir cerrando, porque ya hace las 9 de la noche, algo de control que le haya quedado colgado, que yo creo que debe ser el 85% del tema de control, pero algo de control que le haya quedado colgado. Yo básicamente estoy medio perdido casi en todo, quizás tengo que volver a releer todo lo de control porque como que me voy perdiendo con las anteriores, sería, no lo intento apartar al de control. Yo te entiendo, Ramiro, te entiendo. Por eso es que
me gustaría que lean la teoría otra vez. No voy a preguntar si entendieron la teoría porque calculo que la entendieron. Que lean la teoría otra vez. Y de última, si hay algo en la teoría fino que yo les pueda ayudar, porque no me corresponde desarrollar la teoría, pero sí les puedo dar una mano ahí, les voy a dar una mano. A mí más lo que me interesa es la aplicabilidad del proceso de control. Acá, por ejemplo, en este práctico, lo que se tomó en cuenta para desarrollar son los principios que se ejercen en el control y los procesos del control, para que nosotros detectemos. Hay otros prácticos que se ven también en el parcial, en el parcial, bien digo, que hablan de los tramos del control, dónde se van haciendo y que detallen eso. Cuando el control se hace antes había un ejercicio alternativo que era una empresa que hacía viajes de cumpleaños locales arriba de un barquito. No sé si vieron esa metodología, creo que se usaba para los chicos también. Entonces preguntaban qué etapas de control y qué se hacía en cada etapa de control. La puesta a punto de una organización para que empiece a funcionar, abras una instalación y todo lo que sea, es un control que nosotros hacemos de esa puesta a punto para que empiece a funcionar bien el local, el evento, lo que fuese. El controlar que, por ejemplo, en un restaurante ya esté la comida preparada, ya esté todo picado, ya esté todo congelado, que las mesas ya estén dispuestas de una forma y todas esas cosas, es un control que uno hace a priori generalmente. Después, un control concomitante es cuando lo va desarrollando en ese lugar de trabajo a medida que va pasando el evento, que ustedes generalmente van a ver yendo a los bares que los dueños van pasando, en algunos, no en todos, que los dueños van pasando, van viendo si le falta algo, que los mozos van haciendo ese control también de que las mesas estén bien servidas, que los pedidos lleguen a tiempo y todas esas cosas, un control que se hace constante. Y un control que se hace después es una vez que terminó todo el evento, hacer la constatación de todo lo que se había hecho como lo habíamos planificado en el inicio. Que también estas etapas del control suelen entrar en el parcial también. Por ahí entre principios, etapas, proceso, es como tedioso el control porque es un juego de palabras a veces que nos hace confundir algunas cosas y eso tengan cuidado en el parcial también. Pero lean la teoría ahora que están más tranquilos, lean la teoría. Y gracias a Dios creo que te vamos a tener 2 clases holgadas en relación al repaso, porque después viene la unidad 9, la unidad 8, perdón, creo que viene ahora, donde habla de los pensamientos de la administración, que a veces cuando hablamos del pensamiento de administración nos resulta tedioso, nos resulta un poquito áspero para tratarlo, pero vamos a tratar de hacerlo llevadero para que ustedes entiendan todas las teorías que se vienen dando de la administración, o al menos los enfoques principales de estas teorías, que es lo que nos interesa a nosotros, porque hasta ahora hay muchos de esos enfoques que se siguen dando en nuestras organizaciones, y eso es lo que queremos mostrarlo ahí. Lean un poquito más de la teoría de control. Por ahí yo voy a ver de dónde sacaron los principios también, pero generalmente lo que están dando en la teoría de los 15, a veces más vale que sobre antes que falte. Y como dio en el práctico, tiene 13 también, pero bueno, debe haber una conjunción según ese autor, de dos principios en más de uno vendría a ser. Sí. Los 15 principios son del libro de Álvarez. Sí, eso es lo que tengo entendido. Y los 13, no sé en qué base. Yo calculo que como es chavenato, perdonen y les pido mil disculpas, pero yo siempre supe que eran 15, no sabía de los 13 hasta que el planteo de ustedes también, y errar es humano, voy a tener que hacer una corrección. Así que ahora voy a ver de dónde son los 13 que plantean ellos también, o solo que hayan planteado 13 de los cuales hayan detectado, ¿se entiende? Y que los otros 2 consideren que no son importantes. Eso voy a preguntar también. Bueno, vamos a seguir analizando todo este tema del control porque, como les digo, es bastante tedioso y a veces hay un jueguito de palabras ahí, pero